bienvenidos nuevamente a este curso de SAP 2000, versión 20, ya basado en la materia de estructuras hiperestáticas o análisis estructural. Nuevamente soy su instructor, Cristian Salazar, y vamos a continuar con el siguiente módulo que nos tocaría trabajarlo. Hoy quiero hablar de los ejes locales y ejes globales, más que todo para entender a lo que venimos hablando de la introducción de columnas y pórticos, ¿no? Esto ya sería más que todo para entender un análisis en 3 dimensiones. Es necesario conocer bastante lo que habla de los ejes locales, los ejes globales, qué son, por qué se utilizan y cuál es el funcionamiento de estas propiedades del SAP, ¿no? Entonces, empecemos con los ejes globales. Yo les voy a hablar un poquito de lo que está aquí. Entonces tenemos una diferenciación en el SAP, ¿no? Imagínense que los ejes globales representan como el espacio, ¿no? En X y Z. Ahora, al crear un elemento finito, en este caso tipo frame, nosotros creamos, empezamos de un punto y terminamos en otro. Como hemos creado la vía continua, empezamos haciendo clic izquierdo, después clic derecho. Entonces, esto genera una dirección al frame, ¿no? En este caso al elemento, ¿no? Tipo frame. Nosotros cuando creamos, digamos, de izquierda a derecha, o sea, de acá y a J, por ejemplo, el eje local del elemento va generando de esta forma. O sea, siempre va a ir en el lado que ustedes han terminado de crear este archivo o este elemento. El 1 va paralelo al frame. Siempre, ¿no? Siempre va a salir como en el lado, como nuevamente paralelo al eje del frame. El 2 va a salir en este sentido, ¿sí? O sea, en el eje, por así decirlo, perpendicular al elemento frame. De igual forma el 3, pero en el otro sentido. Entonces, así ya crean el elemento en 3 dimensiones, ¿no? Es importante entender, y se los voy a graficar acá mejor para que me entiendan. Es importante que nosotros entendamos que se maneja de esta forma. Digamos que ustedes tienen acá su plano X y Z. Z, X y Y. Ustedes pueden crear cualquier tipo frame, ¿sí? Cualquiera. Puede ser en esta dirección, puede ser en esta dirección, o sea, pero obviamente han empezado acá y han terminado acá, ¿no? Esto es lo que le llamaría I, J, digamos, ¿no? Y digamos acá, ¿se acuerdan? Ya he dibujado de acá primero. Estos elementos son tipo frame, entonces yo le he empezado de acá I, J, ¿sí? Entonces, yo al crear los elementos tipo frame, estoy creando un elemento finito. Primero, el tema de los ejes locales del elemento va a estar en este sentido, el 1, ¿sí? Y este de acá que yo lo he creado de acá a acá, el eje local va a estar en este sentido. Entonces es importante en qué dirección estamos creando el elemento. El 2, ¿no? Siempre va a estar como que lo más paralelo al eje Z, por así decirlo. Cuando ustedes crean tipo vigas en el plano XY, siempre el 2 va a ser paralelo al eje Z. Entonces el 2 que es verde, a ver, ¿dónde está? Sí, entonces es verde. Siempre va a estar así, ¿no? Eje 2, acá el eje 2. Solamente lo estoy poniendo en perspectiva, ¿no? Y acá el eje 1, el eje 3 va a ser así. Entonces, fíjense cómo ustedes pueden dibujar un elemento tipo frame. Y este frame va a automáticamente crear un elemento finito con ejes locales independientes. Este 1, 2, 3 que ustedes ven
existe tanto en los elementos como en los nodos. De esa forma también hemos podido cambiar el nodo que era el empotrado a o sea, que estaba paralelo al eje, digamos, en el plano, y lo hemos rotado en el video anterior a este, ¿verdad? Entonces también aquí hay elementos finitos en el, perdón, perdón, hay ejes locales acá en el elemento finito en los nodos, ¿no? O sea que es importante que reconozcan que hay tanto ejes locales en el elemento como en los nodos. Entonces, acá está, por ejemplo, la descripción que les acabo de hacer. Estos de acá es importante reconocer el tema del ¿cómo se dice? El tema del color, porque en el SAP, en el anterior, eh, en el anterior modelo que hemos hecho, fíjense, si yo lo pongo acá en 3 dimensiones, ¿sí? Y aquí tengo mi eje global, que hemos dicho que va a ser X, Y, Z, ¿no? Entonces, cada elemento, teóricamente, tiene su propio eje local, como acabo de describirlo. Acuérdense que lo hemos dibujado de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, como de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ver esos ejes locales. Vamos a ir acá a Set Display Options y metemos en Frames a Local Axis. Fíjense que cada elemento tiene su propio eje local. Si hemos dibujado de izquierda a derecha, este eje local va a estar direccionado hacia ese sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, hemos dicho acá que el elemento 1 va a ser, o sea, X va a ser en rojo, Y va a ser 2 y el azul va a ser 3, ¿no? Entonces, algo interesante que les quería mencionar era por qué nosotros hemos hecho tanto lío en el tema de los diagramas de momentos acá. Solo hemos especificado Share 2 y momento 3. La respuesta es el tema del eje local. Fíjense, si hemos dicho que 2 es verde, ¿no? ¿Dónde está la carga? Si lo ponemos nuevamente acá en XZ, la carga justamente está en el eje Z, ¿no? Que es paralelo al eje verde. Entonces, como es paralelo al eje 2, la cortante de este elemento tiene que estar también paralelo a la carga. Si ustedes están poniendo la carga en el eje 2, paralelo al eje 2, entonces la cortante de un elemento va a estar ahí también. Y fíjense que el momento va en este sentido, ¿no? O sea, va como que a horario, antihorario, no sé. Pero está haciendo rotar al eje que no vemos. ¿Y cuál es el eje que no vemos? Aquí sería el Z. En el caso que tenemos aquí 3D, el eje que no vemos justamente es el Y, ¿no? Y el Y, fíjense que es paralelo al eje 3, ¿no? Entonces, cuando creamos este elemento, estamos ya diciendo que le damos el sentido y todo. Entonces, el eje 3 es paralelo al eje Y en este caso, ¿no? Entonces, por eso justamente al crear lo cortante en este sentido, el momento va rotando el eje Y, por tanto va rotando el eje 3, ¿no? Entonces, ahí está el momento en el eje 3 solamente. Es por eso que aquí solamente va a haber momento en el eje 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A diferencia del 2, ¿no? Quiere decir que el momento 3 está haciendo rotar al eje 3. En el eje 2 no hay nada que lo haga rotar al eje 2, porque ahí viene la carga en el eje 2. Fíjense que yo pongo momento 2, no va a aparecer nada. De la misma forma en Shear 3 no hay nada. Es porque aquí no hay una carga en este eje, en el eje paralelo al eje 3. Fíjense lo que voy a hacer. A ver, yo voy a crear, por ejemplo, un nuevo modelo. Cualquiera, por ejemplo. Vamos a ponerle 4. Y tenemos acá esta viga simplemente apoyada, o perdón, hiperestática con un apoyo simplemente apoyado y 2 móviles, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo cualquier frame, digo frame loads, voy a distribuida. Y aquí se acuerdan que lo de siempre que estamos acostumbrados, al eje Z, que es paralelo al eje de la gravedad, ustedes le ponen cualquier carga, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto y esto. Fíjense que yo voy a tener una carga en el eje
Z, que sería como el eje local 2, ¿no? Acá vamos a ver los ejes locales. Ahí está. El verde era el 2, así que sí o sí vamos a tener solamente cortante en 2 y momento en 3,3. Pero ¿qué pasa si yo hago un cambio ahora y digo que quiero poner la carga ahora en 3, por así decirlo? Entonces yo voy a nuevamente asignar una carga distribuida, pero fíjense que lo voy a poner acá. ¿Y en qué plano? Hemos dicho que en el Y, que sería paralelo al eje 3. Ahora si yo pongo en positivo va a ir en este sentido, ¿no? Entonces, a ver, vamos a intentar poner solamente una carguita acá. Fíjense lo que pasa. Por si acaso, aquí lo estoy reemplazando, ¿no? O sea, tendría que añadirlo. Voy a poner acá nuevamente gravedad. Ay, no, tiene que ponerlo. Z, Y, ya. Listo. Tengo 300 en este sentido, paralelo al eje 2 y 300 en paralelo al eje 3. Entonces, ahora voy a grabar esto como cualquier nombre. Ejemplo, ejes locales. Y fíjense que yo voy a quitarle lo que sería patrón de carga, que no estamos analizando carga muerta, perdón, peso propio. Entonces ya tengo todo. Ahorita no me interesa mucho el frame, o sea, las secciones y todo. Solo me interesa analizar esto. Quitamos el modal, run now. Teóricamente tengo que tener momento en cortante en 3,3 y también momento en 2,2. Pero solamente en esta viga, o en este lado, ¿se dan cuenta? O sea, es porque no hay nada en el eje, en este eje de acá. Es importante por eso que sepan reconocer que al poner una carga en un elemento estructural, siempre tienen que saber en qué eje están poniendo para aquí sacar el momento deseado, ¿no? Si yo nuevamente pongo shear 2,2, aquí fíjense que está ahí en el eje XZ. Nuevamente momento 3,3 sigue habiendo ahí el eje normal, ¿no? Pero hay ahora el eje, pero está como que echado, ¿no? Fíjense. Está ahí. Igual el shear 3,3. Entonces sí muy importante que sepan también utilizar los apoyos. ¿Por qué aquí el acortante y el momento no se distribuyen en este lado? Porque si yo tuviera acá solamente una carga distribuida, tendría que sacarme el momento también de acá y la cortante en el sentido. Es que lo que pasa acá al momento de poner apoyos, que no puedo verlo ahora, ustedes han dicho que el apoyo móvil, ¿sí? Me está restringiendo solamente al eje Z, ¿verdad? Entonces, al momento que ustedes están poniendo acá la carga en otro eje, la carga, o sea, no se transmite a la otra viga, es por eso que solamente está faltando acá. Pero en el caso que yo pusiera, fíjense, acá le voy a quitar la carga. Le voy a decir que lo borre la carga. Y solo voy a trabajar con eso. Fíjense que igual tengo un momento y una cortante en ese. Pero es por el tema de la restricción de los apoyos. ¿Y por qué yo no tengo lo mismo en el eje 3,3? Perdón, en el momento 2,2. ¿Por qué no se distribuye hasta la otra viga? Es el simple hecho de que estos dos apoyos solamente me están restringiendo en este sentido, así que no pueden soportar momento y no pueden soportar cortante en este lado del frame, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante conocer estos tipos de apoyos y justamente por eso el SAP te da estos valores de las restricciones para que ustedes puedan restringir estas vigas de una forma mucho más efectiva, fíjense.
Yo lo voy a hacer rotar. Fíjense que estas tres yo las hago rotar para que todos me vean en el eje Y. A ver, voy a rotarlos. Tendría que rotarlos en el eje X. 90 grados. Ahora sí. Fíjense lo que pasa cuando yo voy a correr. Listo. Ahí tengo los 300. ¿Se acuerdan que yo tenía en este sentido? Pero ¿qué ha pasado en el otro lado? A ver. Ahora sí, está bien. Se dan cuenta que dependiendo del apoyo involucra mucho la parte de los momentos y cómo se distribuyen estos momentos. Entonces es importante reconocer el tema de el tema de las cargas, por así decirlo, y también las restricciones, ¿no?, que ustedes le ponen a cada apoyo. Si yo le hubiera puesto móvil acá, esto de seguro ya no me va a aguantar ningún tipo de cortante. Es por eso que ya no se distribuye el cortante al otro extremo, ¿sí? Pero como todo es fijo, está restringiendo todo el desplazamiento, entonces sí va a haber una transmisión de cortante y también una distribución de momento en la parte de la viga, ¿no? Acuérdense que esto es una estructura hiperestática. Entonces siempre va a haber distribución de momentos, dependiendo la rigidez de las uniones, ¿no? Entonces, en el anterior caso que había móviles acá, no había ningún tipo de distribución. Era como si le hubieras puesto aquí dos ruedas, lo empujas y esto se mueve libremente, ¿no? En ese sentido. Así ahorita lo estamos restringiendo, ese momento va a pasarlo acá y va a pasarlo acá. ¿Acaso de ese momento va a haber cortante? Entonces, siempre tienen que pensar analíticamente cada modelo, dependiendo cómo es el tema del análisis estructural que van a hacer, ¿no? Entonces, el tema de los frames, tema de los ejes locales, lo vamos a volver a ver cuando veamos losas, porque también las losas tienen sus propios ejes locales. Y otra cosa importante, el tema de las axiales, ¿sí? El tema de los axiales es fundamental ahora, porque vamos a entrar a losas y torsiones también. ¿Por qué no tenemos shear 1-1 y momento 1-1, ¿no? Si hemos dicho que hay 3, 1, 2, 3. El hecho está que, fíjense que si ustedes ponen la carga en 1, ¿no ve? Tenemos sí o sí aquí está, ¿no? Si este era el eje 1, esta es la carga P, por así decirlo, ¿qué estamos provocando? ¿Se dan cuenta? Esto es una fuerza axial. La definición de fuerza axial es siempre paralelo a la parte longitudinal del elemento o perpendicular a la sección transversal, ¿no? Entonces la definición de carga axial. Y la torsión, fíjense que si yo hago este movimiento a ese mismo eje, que hemos dicho que este es el eje 1, ¿no? Hemos dicho que es el 1. Si yo lo hago rotar este elemento, se dan cuenta que estarían como exprimiendo algo, o como exprimiendo por decir la ropa, cuando hacen torcer una toalla, ¿no? O sea, están torsionando el elemento. Es por eso que en el SAP el elemento el eje local 1, cuando hay fuerza ahí, significa que hay una fuerza axial. Y cuando hay un momento le llama directamente torsión. Es por eso es muy, muy, muy importante entender el tipo frame, porque acuérdense que estamos hablando de solamente frames acá. Entonces es muy importante entender eso en el SAP, ¿no? Espero que les haya ayudado mucho a entender el tema de los ejes locales, los ejes globales, y los espero para el siguiente explicación de este módulo que estamos desglosando de la siguiente forma. No se olviden, si les gustó el video, denle un like y suscríbanse a la página para recibir más videos relacionados a este curso.